Capítulo 14. El cuerpo. Para algunos estudiantes les es difícil captar que la acción mental puede producir algún efecto verdadero en la substancia material. Pero si esto no es posible, entonces no hay tal cosa como la ciencia de la mente, cuyo propósito es producir condiciones mejoradas, tanto en el cuerpo físico como en el entorno, para que la máxima manifestación a la que se aspire sea siempre una de demostración en el plano de lo visible y lo concreto. Por lo tanto, el lograr una convicción de una verdadera conexión entre lo visible y lo invisible, entre el interior y el exterior, es uno de los puntos más importantes de nuestros estudios. Que tal conexión existe y debe de existir se prueba con el argumento metafísico en respuesta a la pregunta ¿cómo llegó a existir el todo? Y la creación toda, incluidos nosotros, queda como evidencia de esta gran verdad. Pero para muchas mentes, un argumento abstracto no es del todo convincente, o de alguna manera se hace más convincente si está apoyado en algo de naturaleza más concreta, y para tales lectores les daría algunas sugerencias con respecto a la correspondencia entre lo físico y lo mental. El tema abarca un área muy amplia, y el limitado espacio de que dispongo solo me permitirá tocar en algunos puntos sugerentes. Aún así, estos pueden ser suficientes para mostrar que el argumento abstracto tiene algunos hechos correspondientes que lo respaldan. Una de las pruebas más convincentes que yo he visto la brinda el biómetro, un pequeño instrumento inventado por un eminente científico francés, el doctor Hipólito Baladuc, que muestra la acción de lo que él llama la corriente vital. Su teoría es que esta fuerza, cualquiera que pudiera ser su naturaleza, está universalmente presente y opera perpetuamente como una corriente de vitalidad física, fluyendo con más o menos energía a través de todo organismo físico y que puede, de alguna manera y hasta cierto grado, ser controlado por el poder de la voluntad humana. La teoría, en toda su minuciosidad, es extensivamente elaborada y ha sido descrita en detalle en los trabajos publicados del Dr. Baladuc. En una conversación que tuve con él hace como un año, me dijo que estaba escribiendo otro libro que daría más luz al tema, pero unos meses después falleció antes de que fuera presentado al mundo. Sin embargo, el hecho que quiero presentar al lector es la demostración visible de la conexión entre la mente y la materia, que nos proporciona un experimento con el biómetro. El instrumento consiste de un capelo dentro del cual pende una aguja de cobre de un delgado hilo de seda. El capelo está sobre una base de madera, debajo de la cual hay un serpentín de cobre, que sin embargo no está conectado a ninguna batería u otro aparato y tan solo sirve para condensar la corriente. Debajo de la aguja, dentro del capelo, hay una tarjeta circular dividida en grados para marcar el movimiento de la aguja. Dos de estos instrumentos se ponen uno junto del otro, pero de ninguna manera se conectan, y el experimentador extiende los dedos de ambas manos a más o menos 1 pulgada de distancia de los capelos. Según la teoría, la corriente entra por la mano izquierda, circula por el cuerpo y sale por la mano derecha, es decir, hay una atracción por la mano izquierda y una proyección por la derecha. Así entonces, de acuerdo con los experimentos de Reichenbach sobre la polaridad del cuerpo humano. Debo confesar que aunque había leído el libro del Dr. Baladuc, Las vibraciones humanas, abordé el instrumento con un enfoque mental muy escéptico, pero pronto me convencí de mi error. Al principio, manteniendo una actitud de entera relajación,
encontré que la aguja de la mano izquierda era atraída a 20 grados, mientras que la aguja de la mano derecha, la que era afectada por la corriente de salida, era repelida por 10 grados. Después de permitir que el instrumento regresara a su equilibrio normal, una vez más lo abordé con el propósito de ver si el cambio de actitud mental modificaría en lo más mínimo el flujo de la corriente. En esta ocasión, asumí la actitud mental más fuerte que me fuera posible con la intención de enviar un flujo a través de la mano derecha. Y el resultado, comparado con el anterior, fue notable. La aguja de la izquierda ahora fue atraída solo 10 grados, mientras que la de la mano derecha fue desviada algo más de 30 grados, por ende indicando claramente la influencia de las facultades mentales en la modificación de la acción de la corriente. Puedo mencionar que el experimento se realizó con la presencia de 2 médicos que tomaron nota de los movimientos de las agujas. No me detendré aquí para discutir la cuestión de cuál puede ser en sí la constitución de esta energía vital. Será suficiente para nuestro propósito actual que está ahí, y el experimento que he descrito nos encara con el hecho de una correspondencia entre nuestra actitud mental y las fuerzas invisibles de la naturaleza. Aún si decimos que esta corriente es alguna forma de electricidad y que la variación de su acción está determinada por los cambios en la polarización de los átomos del cuerpo, entonces este cambio de polarización es el resultado de acción mental, por lo que el adelantar o retrasar la corriente cósmica es igualmente el resultado de la actitud mental, sea que supongamos que nuestra fuerza mental actúa directamente sobre la corriente en sí, o indirectamente al inducir cambios en la estructura molecular del cuerpo. Cualquiera que sea la hipótesis que adoptemos, la conclusión es la misma. En sí, que la mente tiene el poder para abrir o cerrar la puerta a fuerzas invisibles, de tal manera que el resultado de la acción mental se hace aparente en el plano material. Ahora bien, las investigaciones muestran que el cuerpo físico es un mecanismo especialmente adaptado para la transmutación de poder interior o mental a modalidades de actividad externa. Sabemos por la ciencia médica que todo el cuerpo tiene entreverado una red de nervios que sirven como canales de comunicación entre el ego espiritual interno, que llamamos mente, y las funciones del organismo exterior. Este sistema nervioso es dual. Un sistema, conocido como el simpático, que es el canal para esas actividades que no son conscientemente dirigidas por nuestra voluntad, tales como la operación de nuestros órganos digestivos, la reparación del desgaste de los tejidos y demás. El otro sistema, conocido como el voluntario o sistema espinocerebral, es el canal a través del cual recibimos la percepción consciente de los sentidos y ejercemos control sobre nuestros movimientos del cuerpo. Este sistema tiene su centro en el cerebro, mientras que el otro tiene su centro en masa gangliónica detrás del estómago, conocido como el plexo solar, y del que algunas veces se habla de él como el cerebro abdominal. El sistema espinocerebral es el canal de nuestra acción por voluntad o acción mental consciente, y el sistema simpático es el canal de la acción mental que inconscientemente apoya las funciones vitales del cuerpo. Así, el sistema espinocerebral es el órgano de la mente consciente y el sistema simpático es el de la mente subconsciente. Pero la interacción de la mente consciente y subconsciente requiere de una interacción similar entre los sistemas nerviosos correspondientes.
y la conspicua conexión por la que ésta es proporcionada es el nervio vago. Este nervio sale de la región cerebral como una porción del sistema voluntario y a través de él controlamos los órganos vocales. De ahí pasa hacia el tórax, enviando ramificaciones hacia el corazón y los pulmones, y finalmente, pasando por el diafragma, pierde su capa exterior que distingue a los nervios del sistema voluntario y se identifica con los del sistema simpático, formando así un enlace que conecta a los dos y haciendo del hombre una sola entidad física. En forma similar, diferentes áreas del cerebro indican su conexión con las actividades objetivas y subjetivas de la mente, respectivamente. Y hablando en general, podríamos asignar la parte frontal del cerebro a la mente objetiva y la parte posterior a la mente subjetiva, mientras que la porción intermedia toma del carácter de ambas. La facultad intuitiva tiene su correspondencia en esta parte superior del cerebro situada entre las porciones frontal y posterior. Y hablando fisiológicamente, es aquí donde las ideas intuitivas encuentran entrada. Estas al principio están más o menos sin forma y generalizadas en cuanto a su carácter. Sin embargo, son percibidas por la mente consciente. De otra manera, no estaríamos conscientes de ellas para nada. Entonces, el esfuerzo de la naturaleza es traer estas ideas a una forma más definida y utilizable. Por eso entonces, la mente consciente las toma e induce una corriente vibratoria correspondiente en el sistema nervioso voluntario, y esto a su vez induce una corriente en el sistema involuntario, por lo tanto, entregando la idea a la mente subjetiva. La corriente vibratoria que primero descendió del ápice del cerebro al cerebro frontal y por ende a través del sistema voluntario al plexo solar, ahora se invierte y asciende desde el plexo solar a través del sistema simpático al cerebro posterior, indicando esta corriente inversa la actividad de la mente subjetiva. Si removiéramos la porción superficial del ápice del cerebro, encontraríamos inmediatamente debajo el cinturón brillante de substancia cerebral llamada el cuerpo calloso. Este es el punto de unión entre lo subjetivo y lo objetivo, y conforme la corriente regresa del plexo solar a este punto, esta es restaurada a la porción objetiva del cerebro en forma fresca, que ha adquirido por una silenciosa alquimia de la mente subjetiva, por lo que la concepción que primero fue vagamente reconocida es restaurada a la mente objetiva en forma definida y utilizable, y entonces la mente objetiva, actuando a través del cerebro frontal, el área de comparación y análisis, procede a trabajar sobre una idea claramente percibida y a extraer las potencialidades latentes en ella. Claro que debe tenerse en cuenta que aquí estoy hablando del ego mental en la modalidad de su existencia con la cual estamos más familiarizados, que se reviste de carne, aunque hay mucho que decir de otras modalidades de su actividad. Pero para nuestra vida diaria, tenemos que considerarnos como somos en ese aspecto de vida, y desde este punto de vista, la correspondencia fisiológica del cuerpo a la acción de la mente es un punto importante, y por lo tanto, aunque siempre debemos recordar que el origen de las ideas es puramente mental, no debemos olvidar que en el plano físico, la acción mental implica una acción molecular correspondiente en el cerebro y en el sistema nervioso dual. Si, como dice el poeta isabelino, el alma es forma y hace el cuerpo, se hace claro que el organismo físico debe ser
un arreglo mecánico especialmente adaptado para el uso del poder del alma, así como la máquina de vapor es al poder del vapor, y es el reconocimiento de esta reciprocidad entre los dos que es la base de toda curación mental o espiritual, y por ello el estudio de esta adaptación mecánica es una importante rama de la ciencia mental. Solo no debemos olvidar que esto es el efecto y no la causa. Al mismo tiempo, es importante recordar que tal cosa como la reversión de la relación entre causa y efecto es posible. Así como a un mismo aparato se le puede hacer que genere fuerza mecánica mediante la aplicación de electricidad, o que genere electricidad mediante la aplicación de fuerza mecánica. Y la importancia de este principio consiste en esto. Siempre hay la tendencia de que las acciones que al principio eran voluntarias se vuelvan mecánicas. Esto es, que pasan de la región de la mente consciente a la región de la mente subconsciente y que adquieran un lugar permanente ahí. El profesor Elmer Gates de Washington ha demostrado esto fisiológicamente en sus estudios de la formación del cerebro. Nos dice que todo pensamiento produce un ligero cambio molecular en la substancia del cerebro y la repetición del mismo tipo de pensamiento causa la repetición de la misma acción molecular, hasta que finalmente un verdadero canal se forma en la substancia del cerebro, que solo puede ser erradicado con un proceso de pensamiento invertido. De esta manera, surcos de pensamiento son cosas muy literales y una vez establecidos, las vibraciones de las corrientes cósmicas fluyen automáticamente a través de ellos y por tanto reaccionan en la mente por medio de un proceso contrario a aquel de nuestra voluntad e intención de atraer lo invisible hacia el mundo de los efectos. De esta manera se forman lo que llamamos hábitos. De ahí la importancia de controlar nuestros pensamientos y cuidarnos de ideas indeseables. Pero por otra parte, ese proceso reaccionario puede utilizarse para confirmar modalidades de pensamiento buenas y que dan vida, para que por medio del conocimiento de sus leyes podamos reclutar al mismo cuerpo en la construcción de esa plena y perfecta personalidad, cuya obtención es el objetivo de nuestros estudios.